¿Está bien? Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Espérenme tantito. Dios les bendiga, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí se ve y se escucha muy bien. Perfecto. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a los momentos de reflexión. Y tengo dos temas. ¿Cuál doy? Tengo dos temas. ¿Cuál doy? Cortar de tajo, o se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. El primer comentario que pongan: cortar de tajo, o se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. La carne asada, ok, la carne asada. Ok, bueno, el tema de hoy va a ser: ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Ok, vamos a hacer una oración, amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Padre, te damos muchas gracias por estos momentos que nos permites, Padre, de estar nuevamente compartiendo tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, que esta palabra que va a ser dada, Padre, llegue a los corazones, llegue al pensamiento, Padre, de cada persona, y que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a nosotros mismos. Te damos gracias por aquellas personas que ya están conectadas. Padre, yo te pido que esta palabra sea un rema en sus vidas y que la podamos poner en práctica, Padre Celestial. Te damos toda la gloria, toda la honra, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Deuteronomio, perdón. Deuteronomio. Capítulo 6. Cortar de tajo. Vamos a dar los dos entonces. ¿Quieren cortar de tajo y quieren se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Damos los dos sin ningún problema. Primero vamos a empezar con el de se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Ok, abre tu Biblia. Acá estamos en línea, no hay tiempo, no hay un límite de tiempo. Nada más, si te quieres ir a dormir, pues te vas a perder uno de los dos puntos, ¿ok? Dice Deuteronomio capítulo 6, dice el gran mandamiento, dice en el versículo 4, dice la palabra del Señor así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Dice hasta ahí, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellas estando en tu casa. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Es un testimonio mío. Vaya, pues es un testimonio. Bueno, es un testimonio mío porque puedo decir un testimonio de otra persona. Pero es un testimonio mío que esta palabra se hizo un rema, en mi vida cuando invité a mis papás a una carnita asada. No recuerdo cuál fue
el por qué, no recuerdo cuál fue el por qué los invité ahí a la casa, que es su casa, a una carnita asada. Y papá pues llegó, ¿sabes qué? Pues me vine temprano a ver en qué te puedo ayudar. Pues se dio la casualidad de que casi ya estaba todo listo, ya estábamos asando la carne asada. Y mi papá fue, pues estábamos allí en el patio platicando acerca de la palabra de Dios. Y este es un versículo que se ha cumplido en la vida de nuestra familia de González Cruz. Y dice versículo 5, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa. Y gracias a Dios porque la palabra de Dios ha estado en el corazón de mis padres. Y cuando estábamos haciendo la carnita asada, yo te invito que si tienes una reunión familiar, no estoy hablando que hagas una fiesta, pero en tu núcleo familiar, que hagas una carnita asada, ¿no? Pero antes de hacer, cuando tú programes tu carnita asada, platica con tus familiares que estudien la palabra, que lean la palabra de Dios, y que cuando vayan a cenar, cuando vayan a hacer la carnita asada, que platiquen de algo, de lo que Dios les habló en esas lecturas de esa semana. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando estábamos haciendo la carnita asada, cuando estábamos haciendo lo de la carnita asada, papá me estaba comentando, oye, estaba leyendo durante la semana este versículo. Y estaba escudriñando, me compartía papá, y estaba yo escudriñando la palabra de Dios, y me llevó al versículo que ya en su momento enseñamos ahí en la iglesia. Dice este versículo así: oh Israel, dice, ¿quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Entonces, cuando papá me dijo, estaría bueno que estudiaras estos versículos y que enseñaras algo. Y es algo que puse en práctica, es algo que estudié y que en su momento lo compartí en la iglesia. Y es algo que fue un rema en mi vida porque fue un parteaguas. Esa carnita asada en el patio de mi casa, que es su casa, tuvo un parteaguas en mi vida, donde puedo estudiar el privilegio que dice la palabra del Señor y que le dijo a Israel. Le dijo, Israel, eres privilegiado. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Y esta palabra se ha cumplido en nuestras vidas, y la repetirás a tus hijos estando en tu casa. Estando en tu casa. No ceses de platicar la palabra de Dios en tu casa. No ceses de platicar la palabra de Dios en una carnita asada. No ceses de platicar la palabra de Dios en la comida, en el almuerzo, en la cena, porque a lo mejor una palabra que tú le digas a tus hijos puede ser un rema en sus vidas. A lo mejor una frase que tú puedas comentar en la mesa de la palabra del Señor puede ser un rema en las vidas de tus hijos. Me pasó a mí. Gracias a Dios porque la palabra de Dios está en los corazones de mis papás, que son mis pastores. Y papá me comentó de este versículo que él había estudiado durante la semana y fue un rema para mi vida. Entonces yo te invito de que se haga la carnita asada en tu casa. Cuando se pueda hacer las reuniones presenciales y sociales, me invitas y compartimos la palabra en la mesa. Y la repetirás a tus hijos estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, estando en tu casa. La palabra de Dios siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. La palabra de Dios siempre la tienes que expresar a tus hijos, a tus familiares. Dios puede hablar a tu vida en una conversación de mesa.
Dios puede tratar en tu espíritu en una conversación de patio, porque estábamos en el patio en una carnita asada familiar y Dios se movió en esa plática, en esa conversación de la palabra de Dios, y Dios puede traer un rema en tu vida. Entonces, si no es una carnita asada, pero que tú te puedas poner de acuerdo con tu familia, estudien la palabra de Dios durante la semana, lean la palabra de Dios durante la semana. El viernes, el sábado los invitamos a cenar y conversamos de lo que Dios habló a tu vida durante la semana. Eso fue lo que pasó en la carnita asada. Por eso se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Dios puede hablar en tu vida en cualquier momento. En cualquier momento, cuando tú expresas la palabra de Dios con seguridad y con una experiencia, Dios puede hablar a tu vida aún estando sentados a la mesa. Aún estando sentados a la mesa, Dios puede hablar a tu vida cuando se habla la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos al siguiente punto. Espero que todos tenemos 9 personas conectadas. No se duerman. Y vamos al segundo punto, que es cortar de tajo. Y abre tu Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos con el segundo punto. Cortar de tajo. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 48. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48, 49, 50 y 51. Repito, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48, 49, 50 y 51. Dice así la palabra del Señor, versículo 48 de Primera de Samuel, capítulo 17. Lo dije al revés, ¿ok? Para que les quede claro. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, hablando de Goliat, David se dio prisa. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dile a tu hermano que está a tu lado. Hubo como un temblor aquí, le moví el pedestal. Dile a tu hermano que está a tu lado, no le saques a la guerra. Tengo a mi esposa aquí atrás del celular. No le saques a la guerra. Ve deprisa, amor, ve deprisa. No le saques la vuelta. Ve deprisa. David vio que venía el filisteo, que venía Goliat. Dijo, ahí viene, no me echo a correr. No me rajo, sino que voy deprisa contra Goliat. ¿Ok? Se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Corre a la línea de batalla. Contra el filisteo. Dígale a su hermano que está a su lado o dite a ti. Tengo que correr a la línea de batalla contra el pecado. Contra el pecado. No le saques la vuelta. Tenemos que combatir contra el pecado. Y metiendo David su mano en la bolsa, hay una frase que dice, no, a ver qué traes en el morral, ¿no? Bueno, David tenía 5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Y metiendo David en su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió, no mató, e hirió al filisteo. En la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David
David no mató al filisteo con la piedra. David no mató a Goliat con la piedra. David hirió a Goliat con la piedra. Que nos quede bien marcado esto. David no mató a Goliat con la piedra. David hirió a Goliat con la piedra. Estábamos hablando del Mishkan. Estábamos hablando del Mishkan y acerca del altar del holocausto. El altar del holocausto era para quemar la carne. Para quemar en una aplicación espiritual. Nosotros tenemos que quemar el pecado. Quemar nuestra carne, quemar nuestra humanidad pecaminosa. La tenemos que llevar al altar del holocausto y quemarla, que se consuma, que se hagan cenizas. Que se hagan cenizas. David hirió en la frente a Goliat, no lo mató. Goliat pudo haberse parado de nuevo. Y David aprovechó la ocasión cuando Goliat fue herido por aquella piedra en la frente, y dice la Biblia que cayó a tierra. David aprovechó la ocasión de que el enemigo estaba en tierra postrado y no desaprovechó la oportunidad. Dice la Biblia: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Cómo acabó de matar David al paladín? ¿Cómo acabó David de matar a Goliat? Cortándole la cabeza. Como dicen algunos, cortándole la chompa. Estábamos viendo, yo les compartía hoy en la tarde en el culto presencial. Yo les platicaba que estábamos viendo una película del rey David en una aplicación. Cuando Samuel le da la orden a Saúl a matar al rey de los amalecitas, y Saúl no obedece y deja lo mejor del ganado. Dice: lo mejor del ganado le perdoné la vida al rey, para lo traje de prisionero. Y dice la Biblia, la pelea contra esa nación ya la tenían desde la época de Josué, la época de Moisés. Y era necesario cortar de tajo esa nación, para que ya no tuvieran pleito con el pueblo de Israel. Entonces la instrucción de Samuel hacia Saúl era: mata todo, hombres, mujeres, ganado, niños, todo, para cortar de tajo esa rebelión contra el pueblo de Israel, ese enemigo contra el pueblo de Israel. David tuvo que cortar de tajo para que ya no se levantara este Goliat. Le cortó la cabeza. Lo acabó de matar. Lo acabó de matar. Cuando tú ofreces tu vida a Cristo, cuando tú llevas tu carne pecaminosa, cuando tú llevas tus deseos pecaminosos al altar, al holocausto, es para que se queme todo, para cortar de tajo el pecado, para cortar de tajo nuestra humanidad pecaminosa. A lo mejor has dejado a Goliat, has herido al pecado nada más. A lo mejor has herido al pecado nada más. Le diste con la honda, le diste con la piedra y heriste el pecado.
heriste lo que te daña espiritualmente, mas no lo mataste. Y a veces en el Mishkan, en el tabernáculo, como les dije, en el Mishkan, mal traducido como tabernáculo, a veces dejamos nuestra carne o parte de nuestra carne en el holocausto. Y a lo mejor algunos pecados los llevamos totalmente al holocausto y que se quemen. Eso sí, esos pecados sí me puedo deshacer de ellos, pero otros no. No, hermano, no hieras al pecado. No lo hieras. Mátalo. No hieras al pecado. Mátalo. No digas estos pecados le entrego a Dios y con estos pecados me quedo. No, estás hiriendo al pecado. Y no hay que herir al enemigo, no hay que herir al pecado. Hay que matar, terminar de matar al pecado. Terminar de matar al enemigo. Si tú estás batallando con algún pecado, no lo hieras. No le des un mejoralito. No le des algo para calmar la molestia. No, que se mate la infección, que ya no haya una contaminación. Dice la Biblia que al ver David que el enemigo, que Goliat había sido herido en la frente y cayó en la tierra, dice la Biblia que David se apresuró, ¿sí? David se apresuró y terminó de matar a Goliat. Terminó de matar a Goliat. Y viendo los filisteos que su paladín, su líder, su estandarte, su mejor carta para la guerra, su mejor guerrero había sido destruido, había sido vencido, tuvieron miedo y huyeron. Cuando el enemigo sabe que está vencido, huye. Cuando el enemigo sabe que hay presencia, huye. No puede mantenerse el enemigo donde hay presencia de Dios. Y lo vemos en la vida de este Saúl. Cuando venía el espíritu malo a la vida de Saúl para atormentarlo, y David tocaba el arpa, David traía presencia, David tenía gracia. David traía, como se expresó Dios de Josué con Moisés, Josué traía espíritu. David traía gracia, traía espíritu. Y cuando David tocaba esas notas en el arpa, el espíritu malo, el espíritu inmundo salía de Saúl. Entonces, donde hay presencia, el enemigo no puede estar. Pero donde hay presencia, el pecado se mata. El pecado se desarraiga de nuestras vidas. Entonces, no le demos mejoralitos al pecado. No le demos, no hieramos o no, ¿cómo se dice la palabra? No hieras el pecado, sino mátalo, córtalo. David estaba viendo la película David, mi hijo, estaba viendo la película del rey David. Y esta frase fue la que le dijo a mi mamá. Esta frase fue la que le dijo a mi mamá. Y nosotros no la habíamos visto de esta manera. Dice, mamá Esther, ¿sabes por qué David le cortó la cabeza a Goliat? Porque Goliat no estaba muerto. Lo tenía que rematar. David al cortarle la cabeza a Goliat, lo remató. Y por eso ya se murió Goliat. Pero lo tuvo que rematar. Y lo remató cortándole la cabeza. Remata el pecado, hermano. Remata el pecado. Termínalo de matar, cortándole la cabeza. ¿Qué es cortar la cabeza? Quitar de raíz el pecado. Cierra las ventanas. David, cuando fue perdonado por Dios después de su pecado con Betsabé, dice la palabra del Señor que David cerró las ventanas, corta de tajo el pecado, cierra las ventanas, ya no las dejes abiertas. David le entró el pecado por la vista y David se arrepintió. Dios lo perdonó y David tomó acción y cerró las ventanas. Entonces, corta de tajo el pecado, no le des un mejoralito, córtale la cabeza al pecado, extermina el pecado de tu vida, porque Dios nos ha llamado a ser una nación santa, a ser una nación diferente a las demás gentes,
y Dios nos llamó a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Ok, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Que nunca falte la palabra de Dios en tu mesa. Que nunca falte la palabra de Dios en tu mesa. Que nunca falte la palabra de Dios en el porche. Que nunca falte la palabra de Dios en el patio. Sí, y si tú tienes una lucha con algún pecado, córtalo de tajo. Córtale la chompa. Córtale la cabeza. Ok, Dios te bendiga, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, eterno, porque nos das este privilegio de expresar tu palabra. Padre, yo te pido que tú bendigas a las personas que nos siguieron a través de esta plataforma de Facebook. Padre, que tu Espíritu Santo siempre nos esté redarguyendo de pecado. Padre, que podamos nosotros cada día limpiarnos, que nosotros cada día podamos reconocer nuestras faltas delante de ti y ponernos a cuentas contigo, Padre Celestial. Que cada día, Padre, tu palabra, Padre, esté presente en nuestra boca, que cada día tu palabra esté presente en nuestras mentes. Padre, porque tú tienes una palabra fresca para nuestras vidas en el momento exacto. Padre, que tu palabra esté presente en nuestros hogares, en nuestros patios, en nuestros porches, en nuestras mesas, en nuestras salas, Padre Celestial. Que tu misma presencia, Padre, esté en nuestras vidas. Que nosotros como padres podamos tomar esta responsabilidad que dice tu palabra y se la repetirás a tus hijos, estando en tu casa, cuando se levanten, cuando se acuesten, andando en el camino, Padre, que siempre esté presente tu palabra. Ayúdanos, Padre, a vencer cada una de las tentaciones. Ayúdanos a vencer cada uno de los pecados, Padre, que se puedan presentar en el día a día. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos hijos tuyos. Padre, que tu presencia, Padre, que tu Espíritu Santo esté cada día en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por estos momentos. Y tú recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, nos vemos el día de mañana en las transmisiones en línea a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, buenas noches. Si haces una carne asada, me invitas, ¿ok? Sobres, nos vemos. Bye.